En las últimas semanas, cierto, compartimos las primeras bienaventuranzas de este sermón espectacular, un sermón maravilloso que el Señor Jesús dio hace 2000 años atrás aproximadamente. Un mensaje que fue contracultural, un mensaje que impactó a quienes escucharon ese mensaje. Muchos de ellos no entendieron ese mensaje, porque la Biblia dice que la revelación de Dios no es suficiente las capacidades siempre mentales, sino que Dios tiene que iluminar su palabra por medio de su Espíritu. Muchos no entendieron y yo quiero darle las gracias al Señor porque a través de Cristo y a través de la muerte y resurrección de Cristo nosotros hoy día podemos interpretar la palabra de la mejor manera. ¿De qué hemos hablado? De las bienaventuranzas. Y hemos hablado de que las bienaventuranzas son el carácter del cristiano. Es una expresión, es una muestra del testimonio de Cristo viviendo en el corazón de sus hijos. Vimos que solamente quienes han nacido de nuevo, quienes tienen a Jesús en su corazón, pueden reconocer y ser felices al mismo tiempo de la bancarrota espiritual en la cual el ser humano está. A pesar de que podemos mirarnos y parecer no tan malos, cuando nos acercamos a Dios y Cristo se revela en nuestra vida y comenzamos ese viaje hacia mirarnos en nuestro interior, nos damos cuenta que tenemos muchas necesidades. Vimos también que solamente aquel que ha nacido de nuevo puede ser feliz cuando está llorando. ¿Cómo va a ser entendido eso por este mundo si no se puede asociar el llanto con la felicidad? Sin embargo, Jesús dijo, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en este día quiero ir a la tercera bienaventuranza en Mateo capítulo 5, verso 5, y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como introducción, entonces, de este tema, ya habiendo recordado lo que vimos la semana pasada, quiero hablar sobre esta tendencia que hay en la sociedad contemporánea de este viaje hacia el interior. Si ustedes se dan cuenta, las películas, la música, y cuando hablamos sobre la salud y sobre el bienestar de las personas, el concepto del viaje al interior, de mirarnos hacia adentro, es algo muy común. Si usted recordará las mejores películas de héroes, cuando se ven enfrentados a situaciones difíciles, ¿cuándo es el clímax de la película? Cuando esa persona va hacia el interior y desde lo más profundo de su ser saca todo el potencial para salir adelante. La meditación, el irse hacia adentro, a hacer una introspección y poder sacar lo mejor del ser, es parte de la filosofía de este mundo. En las películas, en las filosofías de academia, sobre las capacidades que en el propio ser humano están. Y eso usted lo debe estar mirando en las películas. No siempre uno se da cuenta, pero usted si ahora pone atención se va a dar cuenta que es muy recurrente de que la capacidad del ser humano es fuente del propio bienestar del ser humano. Hace algunas décadas atrás la idea de mirar al interior era para poder entendernos. Pero hoy día el concepto es que ya que nos vamos al interior y podemos entendernos, desde ese mismo interior salen las capacidades para salir adelante. Esa es la idea de la filosofía. Sin embargo, cuando vemos el mensaje de Jesús, cuando vemos las bienaventuranzas están haciendo también un viaje hacia el interior. Pero el viaje hacia el interior del ser humano, hacia el corazón del hombre, no nos está mostrando lo que las películas hoy día están mostrando. Lo que las bienaventuranzas nos muestra que cuando nosotros vamos a nuestro interior, vamos a lo más profundo de nuestro ser, nos vamos a dar cuenta que estamos en bancarrota. Nos vamos a dar cuenta que hay una profunda necesidad que muchas veces vestimos con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con comprar cosas, con salir, con comer, con estudiar y tener logros. Pero en lo profundo de nuestro ser, cuando nos vamos dando cuenta de lo que es la vida y que muchas veces no tenemos la capacidad nosotros mismos para enfrentar la vida, nos damos cuenta que estamos en bancarrota. Y al mismo tiempo, la segunda bienaventuranza nos mostraba que en ese mirarnos hacia adentro nos damos cuenta que somos pecadores y que erramos muchas veces. Muchas veces pecamos, ofendemos y después nos arrepentimos y nos vamos dando cuenta que no es fácil evitar ese problema que tenemos por dentro. Por eso
¿Qué quiere plantearnos el Señor en esta tercera bienaventuranza? Las dos primeras bienaventuranzas hacen referencia a esta mirada hacia adentro, hacia mirarnos en nuestro corazón. Pero la tercera bienaventuranza, cuando Él dice bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, hace referencia a esta relación que los creyentes, las personas que tienen a Cristo en su corazón, los seres humanos tienen en relación con otros. ¿Qué significa ser manso? Claramente no es menso. Porque a veces se piensa que ser manso es esa persona así. Y que todos le pasan por encima, y que cualquier contraargumentación que él tiene no tiene fuerza, y que es así muy pollito, y que no puede enfrentar la vida. Ese es el manso. Y que le pegan y no dice nada. No. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia enseña con claridad lo que es ser manso. Ahora, ¿qué no es ser manso? Quiero partir por ahí. ¿Qué significa no ser manso? Primero, no es una cualidad que es propia de la naturaleza humana. No, y tampoco demuestra, como les decía recién, debilidad. Quiero recordarles, hermanos, que estamos hablando de características que pone Dios en el corazón de sus hijos. A pesar de que podemos mirar ciertas características en la humanidad, en personas que dicen, esta persona lo único que le falta es ser cristiano, es tan buena persona. Es más, quizás nosotros mismos nos miramos como buenas personas. De eso no está hablando la Biblia. Lo que la Biblia habla, las bienaventuranzas, son aquella obra de Dios en el corazón de las personas que transforma el corazón a personas mansas como Él es manso. Entonces no es esta característica que las personas pueden provocar, porque incluso hay personas que son, diríamos, prudentes, parecen mansos, pero no creen en Cristo y no quieren a Cristo, no aman a Jesús, no aman a Dios. Entonces estamos hablando de cualidades que son puestas por el Espíritu Santo de Dios, donde Él habita. Quizás la idea nuestra, y es lo que proyecta la cultura, que la mansedumbre no es buena, porque van a abusar de ti. Y lo que nos han enseñado desde pequeños es que la mansedumbre no es buena en un mundo como el del cual estamos. Porque la mansedumbre va a ser un elemento que la gente nos va a pasar por encima. ¿Qué es lo que nos enseñan desde pequeños? Si alguien te dice algo, respóndele. A las mujeres le dicen, no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Son conceptos que en algún sentido pueden ser positivos, pero a la hora de mirar las Escrituras, a la hora de ser humildes con el consejo de Dios, Dios nos muestra un mensaje totalmente contracultural. Por eso el Evangelio, lo dice la Biblia, es locura. Parece que estamos locos cuando enfrentamos los conceptos claramente que la cultura y nuestra sociedad están planteando. Ser manso entonces conlleva otra idea. Ser mansos conlleva esta idea de doblegar un animal salvaje. Cuando usted tiene un caballo salvaje, dice, y trabaja con él y lo amansa, ¿no? Ese caballo queda tranquilo, manso, a pesar de que él internamente tiene una fuerza tremenda. Por eso, cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de esta idea de que el poder y esa fuerza que tenemos por dentro es sujetada, es dominada, es amansada a la luz de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros, hermanos, tenemos un corazón que todo el tiempo está tratando de manifestar opinión sobre las cosas. Usted está observando la televisión, usted observa a alguna persona, usted observa la actitud de su cónyuge, la cara que puso su esposo cuando usted dijo algo, y usted inmediatamente desde su corazón manifiesta o quiere manifestar lo que usted piensa. Porque hay una fuerza dentro de nosotros de opinión, de justicia, de juicio muy grande. Usted mira las noticias y le brota, o sea, nadie le tiene que preguntar. Nos brota el cuestionar, porque hay una pasión por dentro muy fuerte. El que me la hace, me la paga. El que me dice algo, ya no es lo que me dijiste, es cómo. ¿Les parece conocido eso, no? No es lo que me dijiste, es cómo.
¿Por qué? Porque cuando me dijo eso, inmediatamente brota algo de nuestro corazón, muy fuerte. Sin embargo, la Biblia dice que cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de Cristo obrando en el corazón de sus hijos, vamos a comenzar a ver características que brotan de esa obra de Dios en las personas, en los hombres y las mujeres. Nadie puede ser manso de manera natural. Esto es, si usted se fija, es la tercera bienaventuranza que viene después de dos muy importantes, porque nadie va a llegar a ser manso si primero no reconocen en su propio corazón que está en bancarrota. Nadie va a poder ser manso si no ha llorado por sus propios pecados. Nadie va a llegar a ser manso y humilde si no reconoce la miseria de nuestro propio corazón. Por eso cuando alguien te dice algo y tú reaccionas o quieres reaccionar, el trabajo primero es mirar cuán profunda es nuestra propia bancarrota. Eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a la gente. Se los decía como en clave Morse, no todos entendían. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Qué difícil es para estos días pensar en eso. Porque estamos en una jungla. Usted lo enfrenta cada día cuando sale a las calles y quiere llegar a su trabajo. Usted lo enfrenta cada día cuando tiene un espacio para estacionarse y vienen tres que quieren ese mismo lugar. Usted lo enfrenta cada día a la hora de trabajar en un ambiente donde el profesionalismo y la competencia hoy día es altísima. Usted tiene un trabajo y 50 quieren su puesto. Por lo tanto, el concepto de humildad hoy día es cada vez más contracultural. Le invito por favor a ver el Salmo 37, versos del 1 al 11. Porque esta frase que el Señor utiliza en ese sermón, cuando Él dice bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, eso Él está citando el Salmo 37. El Salmo 37 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esa expresión que el Señor cita en las bienaventuranzas es este salmo donde Él está expresando que los mansos heredarán la tierra. Pero es interesante ver el contexto. ¿Por qué Él dijo que los mansos heredarán la tierra? Esto está en el contexto de personas que están en relación con otras, con una sociedad. ¿Qué le pasa a este salmista? Él está diciendo a las personas: cuando tú estés observando lo que sucede en tu lugar, en tu barrio, en tu comuna, en tu país, y veas injusticia, no te alteres, no te amargues, porque aquellos que hacen mal pronto serán cortados. Cuando nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y cuando las personas nos están ofendiendo a nosotros, Él dice: tranquilo, espera, no hagas, no reacciones. ¿Por qué? Porque los mansos heredarán la tierra. Él dice: calma, tranquilo, la tierra es tuya. La tierra es tuya, no por conquista,
No porque vas a conquistar la tierra es tuya por herencia. Los mansos, hermanos, los hijos de Dios heredarán la tierra, no los que la conquistan. Por eso es totalmente contracultural. ¿Qué es lo que nos vende esta sociedad hoy día? Gánate tu lugar, pelea por tu espacio, lucha, sé salvaje, aunque tengas que pisarle la cabeza a otro, aunque tengas que humillar a otro, para lograr tus metas, para lograr tus objetivos. Esa es la idea de este mundo. Jesús dijo: los mansos heredarán la tierra, no los que pelean. Entonces, cuando hablamos de esta tercera bienaventuranza, estamos hablando de este fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando del carácter, porque lo que nos sale a nosotros no es eso. Lo que nos sale es gritar injusticia. No es justo. No es justo que me traten así. No me merezco esto. No me merezco que mi esposo me trate así. No merezco que mi esposa me trate así. No merezco que mi jefe me trate así. No merezco. Es porque no hemos mirado suficiente a nuestro interior y no hemos visto la bancarrota en la cual estamos. Todavía hay rastro, y a veces bastante rastro, de que nos creemos buenos, de que delante de Dios parecemos buenas personas. Yo no mato a nadie, no fumo, lo único que quiero es el bien para mi familia, quiero tener un lugar bonito donde vivir. No es nada malo. Esperemos que alguien te ofenda lo suficiente para que salga lo que está en tu corazón. Por eso la Biblia habla de que sus juicios son justos, sus juicios son santos, sus juicios son verdaderos. Va a llegar el día, si tu corazón se resiste a esta verdad, va a llegar el día donde tú y yo nos daremos cuenta cuánto de malo hay en nuestro corazón y cuánto necesitamos del Salvador y de la obra de Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Que Él transforme lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos en los cuales ese corazón está siendo transformado, porque no hay nadie aquí manso. ¿Hay alguien manso aquí? Nadie, ¿no? Dios está obrando en nuestros corazones. Y el camino de Dios en nuestros corazones es mostrarnos cada día cómo es nuestro propio corazón, para reconocer la necesidad de Dios, llorar delante de Dios cuando nuestros propios pecados están arruinando nuestros matrimonios, llorar delante de Dios cuando nuestros propios pecados están dando un mal testimonio de lo que es ser hijo de Dios, llorar cuando estamos siendo arrogantes, en buen chileno, parados en la hilacha. Usted entiende, ¿no? A veces somos tan parados en la hilacha. Pero cuando nos enfrentamos a la muerte, toda esa fuerza, todo ese orgullo, toda esa arrogancia queda pequeña cuando nos enfrentamos a la realidad de que si no tenemos a un Dios que nos salve, estamos perdidos. Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla de mansedumbre, está hablando de un fruto que solo Dios puede provocar. Cuando alguien se te cruza en el auto, así intempestivamente, ¿qué te brota? ¿Qué brota en tu corazón? Te brota decirle, adelante, Dios te bendiga. ¿Te brota eso? ¿Te brota eso? Te dice, ¡uy, qué pesado el tipo! ¡Uy, no puede ser! ¿Cómo hay gente así? No te brota eso. No. Cuando alguien te estafa, cuando alguien te menosprecia, ¿qué te brota? ¿Qué brota? Cuando tú haces lo mejor y te preparas para tu esposo y haces lo mejor y tu esposo no lo reconoce, ¿qué te brota? ¿Amor? ¿Se están dando cuenta? Por eso la Biblia habla y muestra aspectos de la mansedumbre en hombres y mujeres que fueron en el relato bíblico ejemplos de mansedumbre. Fueron ejemplos en esa área y no en otros, porque el único perfecto en todos los aspectos es Jesús, nuestro Señor. Pero es bueno mirarlo porque Abraham mostró mansedumbre. Génesis capítulo 13, versos 5 al 9. Si usted abre su Biblia, por favor,
Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos sobre la mansedumbre, para que vayamos viendo los aspectos en los cuales esta mansedumbre se puede manifestar en nuestra vida. Lo que quiero que quede claro en su corazón en esta mañana, que aunque usted se proponga y diga, sí, entendí, voy a ser manso, jamás será manso si no pasa por las primeras dos bienaventuranzas. Las primeras: bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen bancarrota cada día. Bienaventurados los que lloran por sus propios pecados, porque ellos serán consolados. En Génesis 13, 5 al 9 dice: también Lot, esta es la historia de Abraham con su sobrino, habían crecido sus ganados, había una tierra donde pastar y estaban teniendo algunos inconvenientes de convivencia. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos muestra la Biblia? Abraham, en un contexto donde había necesidad de abastecer a sus animales, la tierra estaba siendo escasa, los pastores de uno y otro jefe estaban peleando por las tierras. ¿Y qué hizo él? Dijo: no, yo soy tu tío, yo soy más viejo, me tienes que respetar, yo elijo primero. No, ¿qué hizo él? Le dijo a su sobrino: ¿para qué pelear? ¿Tiene sentido pelear si somos hermanos? Es más, decide tú lo que quieres primero. Si tú quieres esa tierra hacia la derecha, no hay problema, yo me voy a ir a la izquierda. Si tú quieres elegir la izquierda, no hay problema, yo me voy a la derecha. Ojo, no con esa actitud, ya, elige tú primero, pero la próxima elijo yo. No, manso y humilde de corazón, genuinamente. Es más, y no vamos a decir que Abraham era un pusilánime, un débil, porque ese mismo Abraham que cedió frente a su sobrino es el mismo Abraham que iba a sacrificar a su hijo. Es el mismo. ¿Se dan cuenta? Porque ser manso, ser humilde, no significa no enfrentar los problemas. Pero a la hora que el manso es cuando se manifiesta cuando es enfrentado él, cuando su carácter es enfrentado. Pero cuando hay que defender justamente otras causas, aquel se para firmemente. La mansedumbre tiene más que ver con la ofensa hacia nosotros que con el ímpetu frente a las injusticias de esta vida. Otro caso en la Biblia es José. No lo vamos a mirar, solamente anote por ahí Génesis capítulo 45 y Génesis capítulo 50. La Biblia nos muestra otro relato cuando José perdona a sus hermanos. Sus hermanos de sangre intentaron matarlo. Sus hermanos de sangre lo vendieron como esclavo. Y cuando él fue una persona importante en Egipto, él los perdonó y no cobró lo que le habían hecho. Es más, ese hombre manso que no cobró tenía características de liderazgo, porque a veces se piensa que una persona mansa no puede ser líder. Sí puede. Él llegó a ser el segundo a bordo de Egipto. ¿Por qué? Porque él tenía seguramente características para administrar, para liderar, para organizar. Él tenía capacidades. Pero cuando él fue enfrentado, cuando él fue ofendido, él fue manso. Otro caso en la Biblia es Moisés, quien perdonó humildemente la envidia de sus hermanos. Acompáñeme por favor a Números, capítulo 12, verso 3. ¿Ya lo tiene? Números, capítulo 12, verso 3.
vamos a ver qué dice Dios sobre Moisés. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué interesante el diagnóstico de Dios. Era un hombre manso, pero más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiero que usted entienda que ser manso no significa no enojarse. El manso se enoja por razones justas. Cuando hay injusticia en el mundo, cuando hay injusticia con otras personas, pero cuando él es ofendido, el manso calla. Números comienza este relato hablando sobre esta situación. Sus hermanos de sangre, María y Aarón, fueron delante de Dios a alegar por qué Moisés tenía privilegios y ellos no. Ellos hablaron mal de Moisés, fueron a apelar a Moisés, hermano. Se les cayó, en buen chileno, y fueron a acusar a su hermano. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios les dijo a ellos: yo con Moisés hablo cara a cara. Él para mí es especial, no porque había algo especial en Moisés, sino porque Dios lo llamó para algo especial. Y Dios utilizó a Moisés de manera espléndida. ¿Y qué sucedió con Aarón y María? Dios juzgó a Aarón y a María le envió lepra. Lepra que duró una semana. Entonces, pastor, ¿dónde está la mansedumbre de Moisés? ¿Saben dónde está? Porque cuando Dios mandó lepra sobre María, Moisés en el verso 13 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. ¿Se dan cuenta la diferencia entre enfrentar las injusticias y ser manso de corazón? Aquel es manso de corazón como Moisés. Cuando somos mansos de corazón como José, como Abraham, estamos reflejando la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Quién fue el más manso? Jesús. Nuestro Señor fue el ejemplo de mansedumbre. Mateo 11, 28 al 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo Dios nos hace descansar? ¿Cómo Dios nos ayuda cuando estamos trabajados y cansados? Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros. No entiendo. ¿Cómo voy a descansar? ¿Cómo voy a descansar de mis trabajos y mis cargas llevando encima un yugo? Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas que no son mansas, que no viven con el fruto del espíritu de la mansedumbre, viven estresados, viven angustiados, viven con conflictos con otros, viven peleando. Nadie los pasa, nadie los traga, porque son conflictivos. El que es manso descansa en su corazón, porque cuando lo ofenden, él no necesita defenderse, porque se conoce, sabe quién es. El que se defiende ante una crítica no ha visto todavía, no hemos visto todavía cuán pecadores somos. Técnicamente, los cristianos evangélicos que llevamos quizás años de iglesia sabemos que somos pecadores. ¿Cuántos pecan? Todos le decimos amén. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién? Nadie, ¿no? Pero ¿y si alguien te cuestiona? ¿Cómo nos damos cuenta que todavía hay problemas en este sentido? Cuando la palabra del Señor nos habla en el domingo, quizás somos quebrantados. Quizás decimos: sí, Señor, tengo que arrepentirme de esto, Señor, ¿verdad? Salgo de aquí y mi esposa me dice algo y reacciono. Uy, ¿y dónde quedó la convicción? Puedo ser manso con Dios, pero ¿y con los demás? Cuando la Biblia habla de mansedumbre, no está hablando de mansedumbre con Dios, está hablando de mansedumbre con los demás. Segunda de Corintios 10:1 dice así:
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué hermoso este texto. No sé si lo habías leído alguna vez. Pablo, rogándole a la iglesia que cambie en su actitud, les dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él era osado en enfrentar el pecado del pueblo. Pablo no tuvo problemas de enfrentar el pecado del pueblo. Pero cuando él era criticado, cuando Jesús fue criticado, también con mansedumbre respondieron. Jesús siendo Dios, iglesia, nuestro Señor siendo Dios, Él defendió la gloria del Padre, pero cuando Él fue atacado personalmente, Él fue humilde. Cuando los cambistas estaban en la puerta del templo, estaban vendiendo, comprando, ¿qué hizo Él? Les agarró las mesas y se las dio vueltas. Porque la ira santa de Dios estaba en su corazón y defendiendo la casa de su Padre. Pero cuando a Él se le ofendió, Él cayó. Porque Él era manso y humilde de corazón. Este es el ejemplo, iglesia, a seguir por nosotros como congregación. Ese es el ejemplo que debemos mostrar en nuestra cultura. Ese es el ejemplo que debemos mostrarle a nuestros hijos. A ser manso y humilde de corazón. Tienes que quizás revisar en esta mañana qué le estás enseñando a tus hijos. Les estás enseñando a ser perros bulldog para enfrentar la vida. O les estás enseñando el evangelio, a ser mansos y humildes de corazón. ¿Qué le estás enseñando? Primera de Pedro, capítulo 2, por favor, abra su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23, dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él, siendo Dios, fue humilde. Y dice este texto que para esto fuimos llamados, para seguir el camino que nos marcó nuestro Señor. Y qué tremendo, porque dice: Él no hizo pecado. Por lo tanto, más injusto fue que le acusaran de maldad. A nosotros, si nos acusaran, ¿habrían argumentos para acusarnos? Bastantes. Hemos engañado con nuestra boca. ¿Alguien ha mentido aquí? Si fuéramos a un tribunal, ¿cómo nos dice el juez? Que seríamos culpables. Sin embargo, Jesús no. Jesús tenía todos los argumentos necesarios para defender su caso. Y nuestro Señor fue humilde. Y dice la Escritura que cuando a Él lo amenazaron, cuando a Él lo golpearon, cuando a Él fueron y lo ofendieron, Él no maldijo, sino que encomendó toda causa al fiel Creador. ¿Por qué, hermanos? Porque los justos heredarán la tierra. Dios nos dice en estos textos: tranquilo, como decía Juan Luis Guerra, tranquilo, brother, tranquilo. En la canción de la, ¿cómo se llama esa canción? Sí, esa canción. ¿Se la saben o no? ¿Se la saben? No, porque si la canto aquí se van a ir todos. Yo no canto bien. Hermanos queridos, la Escritura nos enseña entonces también en el Nuevo Testamento que la mansedumbre siempre va a estar en relación con otros. Esa es la característica del cristiano guiado por el Espíritu Santo. Efesios 4, 1 al 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:12 habla de ser vestidos de mansedumbre. Santiago 1, 19 al 21 dice que seamos tardos para hablar, tardos para airarnos, y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. ¿Se imaginan ustedes este mensaje en el contexto de Jesús? ¿Qué es lo que causó?
causó resquemor. La gente lo odiaba, no entendía. Les ofendía este mensaje. Cuando Jesús predicaba por las calles, muchos se ofendían, los religiosos se ofendían, se rasgaban vestiduras, querían matarlo. ¿Se acuerdan de los fariseos? Que eran legalistas. Los fariseos, dice la Escritura, que ellos eran muy justos en su justicia, ellos se creían perfectos. Dice que los fariseos, ellos esperaban un poder sobrenatural sobre este mundo. Ellos querían que se implantara una teocracia, pero orando. Ellos decían, las cosas van a cambiar orando. Los saduceos esperaban nuevas alianzas políticas. ¿Cómo querían cambiar su cultura? Haciendo alianzas, no siendo mansos. Ellos querían tener estrategia. Los esenios buscaban el aislamiento. Ellos querían negar al imperio romano. Ellos querían apartarse del imperio romano. Ellos no querían enfrentarse a la vida y ser mansos. Los celotes participaban con revueltas militares. Nada de mansedumbre. Ninguno de los grupos religiosos de esa época vivía mansamente. Unos manifestaban su ego y su pasión por dentro de distintas maneras, pero ninguno quería ser manso. Cuando el Señor Jesús llegó a este mundo, Él traía un reino de mansedumbre, no de guerra, no de pelea, no de lucha. Si todavía estás luchando en tu corazón, si todavía peleas contra la injusticia, descansa en tu corazón. Sé manso como el Señor. Encomienda tu causa al fiel Creador, porque Él hará justicia. Él hará justicia. No tomes la justicia en tus manos. Jamás seremos jueces justos. Siempre tenemos intereses. Siempre podemos abusar, hermanos, y no ser justos. Dios va a pagar con justicia todo aquel que ha hecho lo malo, a todo aquel que ha hecho lo malo. ¿Cuánto tiempo pasas hoy día planificando tu vida? ¿Cuántas horas del día estás pensando y pensando y pensando y hablando sobre lo que te gustaría que sucediera en tu vida? Eso es un síntoma sobre la mansedumbre. Cuando pasamos horas y horas planificando y haciendo y viendo cómo organizar, con quién hablar, a quién recurrir, qué hacer, cuando estamos todo ese tiempo ahí, es un fruto incluso de un problema de mansedumbre, sin encomendar nuestra vida al justo Creador. Filipenses 2, del verso 2 al 3 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimad cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para cerrar la idea, hermanos, para ir concluyendo el mensaje esta mañana, para que reflexionemos. La mansedumbre no va a ser algo que nos brota naturalmente. La mansedumbre va a ser un fruto de Dios. Si todavía en tu corazón hay mucha pasión por reclamar contra la injusticia, contra las situaciones de la vida, contra lo que te gustaría que fuese y no es, si tu mente no logra descansar, si estás cansado, si estás agobiado, el Señor dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda al Señor tus caminos. Tenemos que reflexionar, hermanos, porque lo que nosotros tenemos hoy día, quienes somos en Cristo, lo que obtenemos para vivir, ha sido obra de Dios. La gracia para poder trabajar, la gracia para poder desenvolvernos en esta vida es pura misericordia del Señor. No es tu fuerza. No pelees, no luches, no te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tus fuerzas. Apóyate en la gracia del Señor cada día. Debemos ser entonces, iglesia, los herederos humildes. Tenemos que tomar con calma las circunstancias de la vida y cuando somos ofendidos, poder responder con gracia, con ternura, con amor. Eso es lo que marca la diferencia. Lo normal en esta vida es pelear. Lo anormal para nuestra cultura es callar y ser humildes.
Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Un hijo de Dios sabe lo que tiene. Un hijo de Dios sabe quién es. No necesita armar una imagen, no necesita mostrar cualidades, no es necesario. Nuestro valor no viene de lo que obtenemos, nuestro valor no viene de lo que comemos, nuestro valor no viene de lo que logramos, nuestro valor viene de la herencia que tenemos como hijos del Señor en este mundo. Bienaventurados entonces los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos quieren esperar esa herencia? Si vives la vida cristiana a la luz de la revelación de la palabra del Señor, tu propia alma va a descansar. Muchos de los problemas que me toca tratar como de matrimonios, los problemas interpersonales que se dan entre nosotros o las situaciones de la vida, todos llegan a este punto, la mansedumbre. Porque peleamos por justicia, peleamos por nuestros derechos. No nos gusta que nadie nos diga nada, que no nos vayan a pasar a llevar. Sin embargo, para mostrar el camino del Evangelio, muchas veces vamos a tener que permitir que la injusticia nos pase por encima para que la justicia de Dios pueda obrar a través de nuestras vidas.